términos económicos, ¿cómo se va a procesar? ¿Cómo será el proceso de liquidación de las trabajadoras y los trabajadores de la agencia de noticias? Sí, el presidente tuvo a bien encomendar esta misión a la Secretaría de Gobernación. Será el secretario Adán Augusto quien inicie todos los procedimientos junto con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, todos los procedimientos necesarios para iniciar un proceso de liquidación que, como tú bien sabes, es un proceso que tiene su tiempo, no es inmediato, es un proceso meticuloso, hasta cierto punto lento, ¿verdad? Porque tiene que cumplir con una normatividad de la administración pública y además de las leyes. Y pues generalmente estos procesos se llevan a cabo durante meses y los suele llevar una liquidadora especializada que es finalmente elegida por el propio gobierno y que está propuesta por la Secretaría de Hacienda, Luis. ¿Qué va a pasar, San Juana Martínez? ¿Qué va a pasar con las denuncias que desde la parte de la dirección de Notimex habían iniciado en contra de los dirigentes, de las dirigentes del sindicato y las anteriores administraciones? Pues mira, son denuncias que van a seguir su curso. Evidentemente, durante este tiempo nosotros recibimos una encomienda de limpiar de corrupción a la institución. Interpusimos más de 150 denuncias penales, otras tantas, más de un centenar de denuncias administrativas por actos de corrupción, en ambos lugares. Y pues son denuncias que siguen su curso. Como sabemos, el Poder Judicial pues tiene pues un retraso en muchas carpetas y expedientes, pero seguirán. Los últimos acontecimientos hablan, hace tan solo un par de meses, cómo se vinculó a proceso al director que fue de finanzas, el director administrativo de la anterior administración, en este caso de Alejandro Ramos. Él también ha sido citado, el periodista Alejandro Ramos, que dirigió en su momento la agencia Notimex. Son procedimientos judiciales que siguen su marcha, ¿verdad? Obviamente son investigaciones que ya no corresponden a nosotros. Nosotros ofrecimos todo tipo de pruebas. Por ejemplo, esta última vinculación a proceso tiene pues más de 15,000 hojas, un expediente grueso que tiene que ver con actos de corrupción cometidos en anteriores administraciones. Tenemos también una incógnita, San Juana Martínez, sobre qué va a pasar con las denuncias de materia laboral que interpusieron, que siguen interponiendo trabajadores y ex trabajadores de la agencia. ¿Cómo será el proceso de liquidación en la parte laboral? El presidente ofreció pues una liquidación conforme a derecho para que todos los trabajadores de la agencia tengan pues salvaguardados sus garantías laborales. Así es, se van a respetar los derechos conforme a la ley de todos los trabajadores, tanto los que están en huelga como los que permanecían haciendo las actividades sustantivas permitidas por la propia ley del trabajo. Se pretende, en este caso, respetar también a detalle todo tipo de derechos y será la liquidadora la encargada también de hacer este tipo de liquidaciones para los trabajadores, para tantos que estuvieron en huelga, que son alrededor de 40 los que están en la primera lista. Como tú bien sabes, tú lo diste a conocer cómo esa lista la fueron engordando indebidamente, ¿no? El sindicato, pero realmente lo que se tiene que respetar es esa primera lista de 40 personas aproximadamente que quedan en huelga. La mayoría de ellos, quiero decirte que ya están trabajando, más de la mitad, pero tienen sus derechos, por supuesto, salvaguardados, asegurados, derechos laborales que se van a respetar. Y en el tema del pasivo laboral, estamos hablando de esas denuncias que se interpusieron. Esas denuncias continúan su curso y será la liquidadora la que permanece atendiendo esas denuncias a lo largo de los años. Si se tarda lo que consideren las autoridades laborales, ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo y será la propia liquidadora la que asuma
la defensa de la institución frente a denuncias, muchas de ellas injustificadas. En este contexto, ¿cuál sería el estimado? No sé si ya hay alguna estimación en ese sentido. ¿Cuál sería el estimado en términos financieros que tendría que erogar el gobierno del presidente López Obrador para esta liquidación San Juana Martínez? ¿Hay recursos para la liquidación total de todo lo que implica la agencia Notimex y su desaparición? Sí, mira, hay suficientes recursos propios porque la agencia sostuvo, la Secretaría de Hacienda permitió que la agencia sostuviera su presupuesto en estos años de huelga. Todo ese presupuesto estaba etiquetado, el presupuesto que no se utilizó, la mayor parte de ese presupuesto se quedó en Hacienda, se quedó en los distintos rubros y eso representa un ahorro de la propia institución para afrontar las liquidaciones sin ningún problema. Se ha cuestionado mucho por qué continuó el presupuesto. Bueno, continuaba asignándosenos presupuesto primero porque teníamos que pagar los sueldos de las casi 70 personas que forman parte todavía de Notimex y que realizaban las actividades sustantivas permitidas por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese presupuesto se fue en parte a esos sueldos, pero también el resto del presupuesto pues se ahorró. Es un presupuesto que está ahí y que es un presupuesto que finalmente pues va a ayudar a solventar lo que viene ahora con el proceso de liquidaciones. ¿Te estás refiriendo, San Juana, a estos recursos que la gente que, bueno, hay que decirlo, la gente que te odia en las redes sociales y en los medios de comunicación te acusa de haber robado? Sí, oye, como dice el presidente, ¿verdad? Unos me quieren y otros no, no somos monedita de oro, como dice mi querido Luis, y pues he tenido mala prensa, sobre todo de los medios tradicionales, ¿verdad? No de todos, afortunadamente hay colegas que siempre me ofrecieron su apoyo en este proceso que tenía que ver con el combate a la corrupción. No todos estuvieron de acuerdo, cada uno tomó su partida, pues algunos estuvieron a favor de lo que estábamos haciendo, otros en contra, se unieron a un sindicato sin cuestionar precisamente estos actos de corrupción y lo que había habido y lo que significaba Notimex, porque Notimex desde hacía décadas significaba que era una institución con problemas de corrupción. O sea, eso es innegable. Y luego, pues evidentemente, al nosotros sostener las actividades sustantivas permitidas por la ley, Hacienda entregó los presupuestos como debe ser, pero están etiquetados. Cualquiera que conozca cuál es el método de la administración pública sabe perfectamente que esos presupuestos no es que te caigan en una cuenta bancaria y que la gente los pueda, los funcionarios los puedan asumir o tomarlos, ¿verdad? Son presupuestos que están etiquetados en el capítulo 2000, en el capítulo 3000, en el capítulo 5000, son presupuestos que tienen que estar, están todos etiquetados y al no utilizarse se quedan, se regresan, incluso se obtienen, por supuesto, dividendos de ello y todo eso pues va a ayudar, ¿verdad?, a la liquidación. Finalmente, todo es un procedimiento, va a ser un procedimiento transparente. Están, obviamente, ya identificado cómo se utilizó mientras estuvimos en huelga. La gente dice, bueno, es que no trabajaban, no trabajábamos el doble. O sea, teníamos que sostener una administración, ¿verdad?, con todo lo que eso significa. Teníamos las de 3 a 5 auditorías anuales, con una vigilancia permanente de la Secretaría de la Función Pública, el órgano interno de control, con, por supuesto, la revisión de los procedimientos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, todo es transparente, realmente no hay ningún problema ahí, o sea, se va a poder desvelar las dudas que tenga todo el mundo, o sea, no hay problema.